Niños, niñas, ¿cómo están? Sí, estamos en Navidad. ¡Uy! ¡Qué felicidad que me da! Sin embargo, les voy a comentar que pues yo sí tengo mi corazoncito. A la fecha de realización de este video, pues les cuento que ando un poco sentimental, pues lloré por un hombre. Sí, musculoso él, de hecho. La mayoría de las veces yo lo veía sudoroso, pero igual a mí me encantaba. Me dio muy duro, de hecho, verlo. Bueno, la verdad es esta. A mí me gusta y me encanta, de hecho, desde niño, ver hombres sudorosos, musculosos en su mayoría, tocándose. Bueno, a mí me encanta la lucha libre. Y pues en este caso, a mí me dio muy duro el retiro de este tipo. Sí, sí, me dio muy duro. Pues porque él marcó, pues digamos que una parte, gran parte de mi juventud. Y cuando yo lo veo en serio, cuando lo veo, porque yo lo vi en directo en la noche del sábado, de ese sábado, el último combate, la última banda sonora, uy, no, parce, no. Yo soy muy fan de la WWE, la verdad, siempre, desde que era WWF. Bueno. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba el boom, que nosotros estábamos como en sexto, más o menos, y eso los descansos era, uy, yo soy el Undertaker, uy, yo soy Tatanka, uy, yo soy Lex Luger. Bueno, maricadas así, eso llegábamos después del descanso, uy, vueltos, hechos pedazos. A estudiar y pues bueno, los profesores se dieron cuenta y nos prohibieron un poco de vainas, pero bueno, eso, tiempos aquellos en que uno, uy, juepucha, en serio llegábamos hechos pedazos de nuevo a clases después del salón. Precisamente por eso es que ando como muy sentimental estos días y se me dio por meterme un poquito más en el espíritu navideño. El carajo, no sé cuánto me aguante esto en serio en este video, así que ténganme paciencia porque yo soy, no sé, severo Grinch. Entonces, no sé cuánto tiempo voy a aguantar esto. Me está sudando la calva por esto. Sin embargo, ando muy sentimental y recordando un poco mi niñez, recordando un poco mi juventud, se me dio por remembrar cómo uno pasaba, o por lo menos yo, pasaba las navidades en mi niñez. Y aquí les voy a contar un poquito de eso para que vean que yo también tengo mi corazoncito, pues por allá metido el pecho. Pero lo tengo. Entonces, sin más preámbulos, sin más bla bla bla. Ah, por cierto, sí, un poquito de bla bla. Agradezco mucho, en serio, este año ha sido bastante fructífero porque este es el último video del año, ¿no? Agradezco, pues tuve el doble de público, tuve el doble de vistas, tuve el doble de likes, casi el triple de likes, de hecho. Y en serio, les agradezco bastante la acogida que he tenido, pues de la verdad era miércoles, tan hijo de madre. Pero bueno, les agradezco bastante. No voy a aguantar con esto. No voy a aguantar con esto mucho tiempo, la verdad. Sin más preámbulos, nos fui por última vez en el año. Nos fuimos. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Oigan, en serio no tienen ni idea, yo lloré. Se los juro que yo lloré a moco tendido cuando este man se... Volviendo un poquito al tema. Es que en serio me da duro y este es un homenaje. Porque pues el man marcó mucho en mi niñez. Realmente el campeón de campeones, John Cena. Entonces el man sí, así... You can see me. Yeah. Un ajuste de actitud. Bueno, mejor dicho... Yo lloré mucho, en serio, lloré mucho ya viéndolo en el último combate, recordando todas esas vainas. Lloré por un man musculoso, sudoroso. Pero bueno, ese fue mi homenaje para John Cena. Ustedes dirán que por lo Grinch que yo soy, tuve navidades traumatizantes. Y pues en cierto modo sí, y en cierto modo no. Digamos que hasta cierto modo y bajo cierta perspectiva, pues digamos muchas personas o muchos colombianos en este caso tienen este tipo de navidades por algunos detalles, algunos sí, algunos no, pero se van a dar cuenta que digamos que es una navidad normal en nosotros los pobres. Voy a comenzar por lo más básico, quitándome esta vida, esta joda está que me incomoda. Perdón, vamos a comenzar por lo más básico, que es
¿quién nos trae los regalos a los pobres? El divino niño, el divino baby, el niño Jesús. Yo no sé cómo hace un recién nacido para traernos los regalos a nosotros los niños colombianos, pero se sale literalmente, pues según el razonamiento, ¿no? Se sale del útero de la mamá, se quita la placenta, pues me imagino que como tiene superpoderes él solo se la quita, y va y nos entrega los regalos o nos entregaba los regalos. Eso sí es un milagro. Digamos que sería más plausible lo de los ricos, como pues ellos sí tienen chimenea, ellos sí es Santa Claus, bueno, un gordo que quepa en una chimenea, pues tampoco es que sería plausible, ¿no? Pero bueno, también, mientras que a los pobres nos da el regalo el niño Jesús, a los ricos se los da Santa Claus. ¡Wow! ¡Qué símil!, ¿no? Una vez yo le pregunté a mi papá que cómo hacía el niño Jesús para entregarnos los regalos si era un recién nacido. Y mi papá, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, me dijo: este chino huevón otra vez haciendo preguntas maricas, ¡tome a ver! Y dejándome llevar con mis manos extendidas, lleno de ilusión, con mis ojitos cerrados, sentí en mi rostro, iluminado por la magia de la Navidad, tremendo cachetadón. Y después después de reaccionar me dijo: eso es pa' que deje de preguntar huevonadas. Rato después, eso sí con ansia y con devoción, y pidiendo por la paz del mundo, recibí mi regalo. El niño Dios me trajo mi mini Uzi de juguete, que tanto había pedido con toda la paz. Como yo pasaba la mayoría de las navidades en mi niñez en Bogotá, sí, acuérdense que yo soy como Rolo, en esencia Rolo y en nalgas. Parce, la espalda me llega hasta las piernas, con eso les digo todo. Bien Rolo. A nosotros nos compraban la ropa en San Victorino, pero no en los centros comerciales que hay ahorita, no, sino en los remates esos de la calle, donde en una esquina estacionan un Renault 2, una Renauleta 2, una Renauleta 12 Break, o un Renault 18 o un Renault 4, y abren ese baúl así, y hay resto de calzones, resto de calzoncillos, resto de sostenes, donde el vendedor se quitaba la camiseta y se ponía unos sostenes de esos puntiagudos, como marrones a cafés, como cocos, y de gorro, unos calzones tipo atrapa de esos, para atraer a las abuelitas también, obvio, para todo público había. Y mientras con un brazo sostenía el parlante, ese megáfono que apenas lo hacía sonar, eso parecía corneta de bazar. Uy, eso era más escandaloso que un marica despechado. Así sonaba ese. Y en la otra tenía unos calzoncillos como para llamar la atención también del público infantil. Obvio, él estaba casi que encima del carro, mientras que el ayudante, el chino, estaba allá atendiendo a la gente. Y el patrón... Miren el sacrificio navideño. No digan que no. Y el patrón, desde lo alto de su renoleta, le decía al chino, atienda a ella, atienda a la dama, atienda a la señorita. Venga, yo voy y la atiendo. Se bajaba del techo de la renoleta pisando uno que otro calzón que obviamente más tarde iban a comprar y más tarde a ponérselos. Y le decía a la señorita: ¿y qué quiere, reina? ¿Calzón grande, calzón chiquito? Se le tiene amarillo, rojo, pasión, así. ¿De cuál quiere, reina? ¿De cuál quiere? Porque ustedes no crean que toda mi vida he usado boxers. Pues para que me levante la nalga un poquito, ¿no? Porque en serio, bien Rolo que sí soy. No, a mí me tocó la era del calzoncillo. De ese calzoncillo que por delante pues tiene su telita y como una mallita bien adelante. De esos. Pues obviamente yo iba con mi mamá y con mi papá. Y ahí donde yo chistara, porque no lo escogían a nosotros. Ahí donde yo chistara, yo me acuerdo que esa vez habían unos calzoncillos inmundos color vino tinto. Uy, pero esa joda era reboleta. Según mi mamá, me iban a quedar divinos.
yo me acuerdo que esa vez habían también unos calzoncillos al ladito de los inmundos vino tinto. Habían unos blanquitos, bonitos, se veían bonitos. Yo le dije a mi mamá, mami, yo pues me gustaría esos blancos. Y mi mamá, sin pena y sin asco, delante de todo el mundo, ¿saben qué dijo? ¿Y usted para qué quiere esos blancos? Si la demora es que usted se los ponga y los va a manchar. Claro, como usted no es el que limpia esa frenada de cicla. Sí, porque en ese tiempo lavadora no había. La lavadora era mi mamita. No más. Y las manos de mi mamita. Pasaron dos cosas, dos sentimientos expresados físicamente al tiempo en mí. Mis ojos se aguaron de desilusión, mientras que mi piel se iba poniendo súper roja al escuchar la risotada no solo del dueño del emprendimiento de la renoleta vendiendo cucos y pisándolos, sino de todos, porque mi mamá en ese tiempo sí tenía una vocecita, pues digamos que altica. Y antes, para rematar, va y dice: mijito, les toca a estos porque estos disimulan más. Uy, no, ahí ya se me fue media niñez. Uy, uy, no, es que esto es increíble. Ay, puta, esta mierda incomoda. Como putas le hacen los duendes, les pagarán prima y toda esa vaina por utilizar esta joda. Me imagino el Papá Noel como, puta, esta mierda es re incómodo. Sí, en ese tiempo nos compraban la ropa interior en San Victorino, pero en los emprendimientos de los renoles, las renoletas, el 12, 18 y los renolitos 4. En ese tiempo era así. Y en ese tiempo era parejo, para hombre y mujer. Así, en los mismos emprendimientos. Esa vaina era parejo. Y como llegábamos por la mañana el mismo 24 de Tunja a Bogotá, pues al mediodía, tipo mediodía, pues tocaba comprarlos. ¿Y qué tiempo de lavarlos? Llegábamos a la casa de mis abuelos tipo 6 de la tarde. Y vaya, póngase la pinta, mijo. Esos calzoncillos y esos calzones para las damas que tocaban cientos y cientos de manos, y hasta pisaba el dueño del emprendimiento con el afán de coronar algo en Navidad. Iban a parar hacia nuestra zona privada. Y al fin y al cabo uno se los ponía con todo el gusto porque nuevo es nuevo, ¿no? Ahora dice que hoy toca lavarlos, desparasitarlos, llevarlos al psicólogo, pasarlos por la DIAN antes del estrene. Yo creo que por eso es que las de mi generación tienen esas cucas todoterreno, todas esas cucas guerrilleras. Ahorita dice que son ave. Papi, en mi generación eran cucas. Muy por el contrario, por ejemplo, no sé, los ricos compraban, estamos hablando de esos tiempos, ¿no? La ropa interior en el centro comercial Santa Bárbara, en esos tiempos, que era, sí, y compraban Jeff, marcas Jeff para los hombres y Pat Primo para las mujeres, y Leonisa, que esa joda, bueno, y Leonisa. Y fíjense cómo cambian los tiempos. Jeff ahorita es una marca del montón, mientras que Pat Primo y Leonisa son marcas para viejitos, para viejitas. O sea, las de mi generación se tapan esa cuca con el Pat Primo de hoy en día, para que se den cuenta cómo cambian los tiempos. Por otro lado tenemos los juguetes. Mientras que a los ricos en ese tiempo les traían, no sé, desde Estados Unidos directamente los juguetes, los Transformers en ese tiempo, los Families, los Ataris y bueno, después los PlayStation, a uno le tocaba diferente. Uno todo ilusionado, lavando la loza todo el año, trapeando los pisos todos los días, incluyendo los domingos el baño, cuando los sábados por la noche o los domingos en la madrugadita, digamos que llegaba mi papá maluquito, dejémoslo ahí. Yo rezaba todas las noches. Ángel de mi guarda, me dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con esa devoción, con esa fe, portándose uno súper bien. Incluso uno se tragaba los madrazos de las viejas chismosas que iban a visitar a mi mamá y a las tías chismosas y todo eso. Uno se tragaba esos madrazos que uno quería expulsar, vieja hijo, no sé, vieja malpa. Todo eso se tragaba
Solo por imaginarse el 25 de diciembre destapando ese regalo, ese Transformer, ese Optimus Prime, ese Bumblebee, jugando al lado del árbol y haciéndole fieros a los primos que venían de Socha. Cuando llega la hora de la entrega de regalos, uno todo ilusionado, todo el mundo aplaudiendo, uno ve ese paquete ahí y todo el mundo, ¡que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Yo con esa ilusión me acomodé el calzoncillo vino tinto porque aparte de feo me quedaba apretado y me estrujaba las canicas. Yo llegué y me fui a abrir mi regalo, imaginando ese Optimus Prime esperándome ahí. Y cuando llego y abro y me aparece un robot de esos un relojito de esos de robot. Uy, qué despintada tan hijue... que me pegué. Yo apenas... Ay, gracias. Está bonito. Ay, está lindo. Y lo mismo me pasó con el Family. En esa casa, en mi casa, en Tunja, o sea, aquí, pero viendo donde mis papás de niño, no, ese año no hubo bacteria, virus o ácaro que entrara a nuestro hogar. Hasta los domingos en la mañana, cuando la noche anterior mi papá llegaba maluquito. Yo hasta ya le había perdido el asco. Pues claro, ya 2 años seguidos limpiando vómito y churrias. Uno agarra callo. Uno ya no es sino... Aclaro que no teníamos ni paguantes de aseo. Y lo mismo. Ya uno con esa ilusión, o más bien desilusión, porque yo ya vi que esa caja no era tan grande como para que cupiera un Family ahí. Y yo ya mirando allá entre allá con los regalos del árbol, allá yo era ahí. Uy. Y la misma terapia. Reciba el regalo y todos, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Por la caja ya me di cuenta que no era un Family. Por el tamaño de la caja. Ya, empezando por ahí. Ni ganas me dieron de acomodarme los calzoncillos esa vez porque, ¿para qué? Que ese año no era vino tinto. Yo me acuerdo que ese año, el año después, eran como rojo taurino. Un rojo bien Perdón, no se puede decir esa palabra. Un rojo bien taurino. Ustedes saben, el color era como para disimular. Y voy, abro esa caja y era un Tetris. De estos. Lo mismo, la misma terapia. Gracias. Está bonito. Mi mamá automáticamente notó la desilusión y se dio cuenta que de ahí en adelante, cuando mi papá llegara maluquito, a ella era la que le iba a tocar limpiar. Pues claro, yo ya no iba a hacer el huevón por un hijo de puta Tetris. Años después a mis primos más pequeños le hicieron la jugada, pero con el Polystation. Pero esa sí era más olímpica, porque la caja o el tamaño de la caja era igualitico. La forma era igualitica. Entonces, la jugada era que lo destaparan. Y claro, esa ilusión del PlayStation. Cuando van, ay, mijo, el cassette. Toca que le meta el cassette. Nosotros, pero ¿cuál cassette? Si es un PlayStation, es de un CD. Un PlayStation 1. Toca que le meta el cassette. Uy, yo sí me pude reír esa vez. Pero créanme que fue más como risa de lástima. Como risa de desahogo, más bien. Porque de ahí en adelante yo ya sabía que mis regalos iban a ser de ropa. O sea, de medias y de calzoncillos vino tinto rojos. Para disimular. De lo que algo sí nos podemos vanagloriar los niños de esa época fue en la quema de pólvora, papi. Ay, papá, eso sí. Y aquí había de 2 sopas. Una, nos tocaba bajar de Ciudad Bolívar a Meissen y de ahí al Tunal, porque en la plaza, en el Parque El Tunal, preparaban como un parquecito, como una plazoleta de sola venta de pólvora. Esa era una. O si la vaina era más temprano, si no se nos hacía tarde, nos dábamos el gusto de bajar de Ciudad Bolívar a Meissen, coger por toda la Caracas y llegar a la Plaza España
que allá se vendía esa vaina era pero por mayor, mijo. Claro, como era por mayor, era más barata. Ahora imagínense la adrenalina de transportar 4 bolsas de tamaño industrial de basura llenas de pólvora en un bus repleto de gente que también iba con bolsas de pólvora para sus casas en Ciudad Bolívar. Ay, papi, eso sí era adrenalina. Voladores, totes, pitos, culebras, volcanes, caminitos del diablo, torpedos, mosquitos y claro, no faltaban las clásicas chispitas mariposa. ¡Ay, las mechas! Uy, con esas mechas sí, juepucha, creo que me faltaron mechas. Incluso vendían en ese tiempo como unas piedras de río, las cuales impregnaban de pólvora de ese verde radioactivo. Pues uno se hacía pues en la calle uno se hacía aquí, otro se hacía aquí, o sencillamente nos hacíamos 4 o 3 y la rodábamos por el piso y esa vaina pues con la fricción del asfalto pues toteaba. Así de viejo estoy que ustedes no saben de lo que estoy hablando. Y después de totear la pólvora, de quemar como media ciudad a punta de pólvora, papi, a tragar. ¿Y si ven? Aquí estamos vivos y sin presentar ninguna secuela de eso. Ninguna. Hasta comprábamos esponjillas y las amarrábamos con el alambre de las chispitas mariposa y después con una pitica, con una cabulla, una cabullita, con una pitica. Y prenda esa joda y... A más de uno se le fue la pinta de Navidad con esas chispas. Hasta mis calzoncillos vino tinto se perforaron esa noche en la zona de la cola. Pero esa noche fue por culpa de mi tío borracho, que pues me agarró desprevenido y sin pensarlo me perforó el calzoncillo. Y claro, pues yo lloré porque a mí me dolió. Y di quejas y nadie me creyó. Pues claro, yo di quejas de que mi tío borracho había prendido la esponjilla, que la había batido y me había quemado. Y cuando me di cuenta, pues con las chispas me había quemado el calzoncillo, ¿no? Ah, claro. Mientras que por otro lado, digamos que a otro lado de la ciudad, pues los ricos simplemente ven los juegos pirotécnicos que lanzamos nosotros los pobres. Ellos se sientan en su chalet con su copa de vino o simplemente se acuestan en el césped del jardín trasero del chalet y los ven ahí, facilito, sencillito, mientras beben su copa de vino y los niños un ponche. ¿Ven las diferencias? Otra cosa en la cual nos damos gusto nosotros los pobres es en la comida, papi. ¡Ay! Eso sí nos damos gusto rico. En mi casa, bueno, allá en Bogotá, era o arroz con pollo o caldo con pollo. Pero lo más chévere del arroz con pollo no era esa noche, era el otro día. El calentillo. Uno con los primos se peleaba el cucayo del arroz, la pega. Uno se peleaba con los primos por eso. Una vez yo le agarré el cucayo sin permiso a mi prima. Y como mi prima es de Socha Grande, qué problema tan berraco que se armó. Pues porque los de Socha Grande dicen que son gente atravesada. Y pues yo quería que mi prima durmiera atravesadita esa noche. Mejor no quería que durmiera atravesada porque es que dormía re mal, la verdad. Y como a todos los primos nos echaban en un solo cuarto, pues yo creo que esa noche sí la prima durmió atravesada. Durmió atravesada. Y como hacían el arroz en una olla de esas de fondo, de esas que miden como 2 metros, de esas que para llenarlas toca matar como 40 pollos y echarle como 60 bultos de arroz y como otros 50 de habichuela. Pues en mi caso también les echaban salchichitas así partiditas y hacían esta operación que por cierto a mí me parecía muy deliciosa. Agarraban el espagueti y lo sofritaban antes de ponerlo en la olla. O sea, lo dejaban negrito y a veces tostadito. Uy, papi, esa vaina era deliciosa, maestro. Esa vaina era manjar de dioses. Manjar de dioses pobres, pero de dioses al fin y al cabo, hijo de madre. Y eso que iban a poner a mi abuela y a mis tías a pelar como 60 bultos de papa. Ay, papi, no, tampoco hasta allá. Eso suerte, mi niño. Compraban los paquetes grandes de papas. Es que no sé si puedo decir la marca de esas Margarita. Bueno, ya la dije, qué carajos. De papas Margarita grandísimas.
¿Y para qué más? Uy, esa joda quedaba deliciosa. Y más como uno en cada plato que le servían a uno, pues yo le echábamos entre los primos. Y mi prima de las 8 grandes, bueno, ella también, eso le echábamos como medio litro de salsa de tomate a esa joda. Uy, hermano, y vea eso ya. Pleno, papi. Ahora, añadiendo que la comida nos la servían después de incendiar media ciudad con pólvora, llegábamos con esas manos radioactivas a tragar. Y ninguna secuela. Aquí estamos, fuertes. Uy, esa joda era severo adobo. Ay, con esas manos así de severo adobo que quedaba eso, ese arroz con pollo radioactivo. Ni Springfield hace esos platos. Resulta que un año con mis primos pues decidimos hacer una travesura y era pues meternos a escondidas en un cuarto donde guardaban las papas y mecatearnos un paquetico. Nos fuimos, como pudimos le quitamos la llave al tío borracho que me rompió el calzoncillo a la mala y a escondidas nos metimos en ese cuartico. Uy, ese cuartico estaba oscuro. Mi prima entró primero, después yo entré y detrás mi primo. Yo en medio de esa oscuridad me dio como miedo. Yo comencé a agarrar y yo sí agarraba algo como durito. Y yo le decía a mi prima, uy, prima, también como que le regalaron el calzoncito apretadito, ¿no? Y yo todo amañado agarrando ahí todo durito cuando escucho la voz de mi primo en el cuarto. Hola, ¿usted fue que se amaricó? Yo no sé en qué momento mi primo se nos adelantó y alcanzó la bolsa de papas. Igual nos fuimos a comérnoslo bien sabroso. Pues la bolsa de papas, ¿no? Después de 2 días de... 3 días de comer calentillo de arroz con pollo ya no sabe como tan rico, ¿no? Los días posteriores de la Navidad uno como que le daba como preguntar ¿qué hay de comer? Porque fijo, la respuesta le decían era ¡hay calentillo, mijo! Y uno... Calentillo. 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 Desayuno, calentillo con chocolate. Almuerzo, calentillo con jugo. La cena, calentillo con Coca-Cola. Calentillo. 5 días seguidos. Uy, esa joda duraba como hasta principios de febrero. Uy, no sea animal. Ya las salchichas todas secas, el arroz todo insípido, el pollo también, ya como echadito a perder. Y las mamás, tías y abuelas, ¿qué hacían? Échele huevo, hijo de madre, y disimule y revuelva, y échele huevo. Mijo, ya está el calentillo. Y eso era inevitable. El olorcito a maluquito. Pero sin embargo no le tocaba tragárselo porque ahí disimulaba el huevito. Yo me acuerdo que como una semana después se me dio por mirar por ir a infiltrarme en la cocina. Esta vez sin mi primo ni mi prima. Yo fui solito, me infiltré, me trepé en el mezanine para mirar ese fondo y todavía quedaba medio fondado de arroz. Uy, pero es que en serio, ¿en serio era para un batallón esta joda? Y yo ya estaba haciendo cuentas, desayuno con chocolate calentillo, almuerzo con jugo calentillo, cena con Coca-Cola calentillo. No, uno ya se le hacía agua a esa boca. Ah, pero esas eran comidas poderosas, ¿no? Ja, papi, así es que comemos los pobres. Ahora imagínense la cena de Navidad de los ricos, esperando en una mesa larga, en silencio, por educación. Esperando a que le sirvan un pavito ahí chiquito, un pavito de esos chichipatos, 6, 7 millones. Esos chichipatos. Y cómaselo un brindis por la Navidad, carachas. Y váyase a dormir. ¿Ven la diferencia? Yo sí prefería la adrenalina de ir con mi primo a robar y después romper ese huequito mientras mi primo me decía, pasito primo que nos escuchan, pasito, pasito. Pues claro, nos iban a escuchar porque esa hijo de madre bolsa sonaba durísimo al abrirla. Después de las como 12:30 a 1 de la mañana, por parte de los adultos venía el bailoteo. Ese donde la abuelita se venía quejando de la rodilla y comenzó a cojear como desde abril. Y justo esa noche,
mágicamente los misterios de la Navidad. Después de 2 whiskachos, se le reinició la rodilla. Y absolutamente nadie la paraba cuando sonaba Pastor López o Gustavo el Loco Quintero. Rato después, en medio del bailoteo, aparecía por allá en medio de la gente un gañán con sacoleva que le quedaba como grandecito, corbata desabrochada, con la camisa ya como por fuerita y despeinadito un poquito, oliendo como a naturaleza. Mezclado como con ese tufillo a naftalina y a aguardiente. Naftalina por el sacoleva que llevaba, que lo tenía guardado para ocasiones especiales. Y efectivamente le quedaba grande porque era del papá. Al papá que le dieron su plomazo por andar con doña Fanny, la que vendía chorizos ahí en la esquina, y se dejó pillar y tome su plomazo. Y esa fue la herencia que le dejó al gañán, el sacoleva. Y claro, lo sacaba por ocasiones especiales nada más. Llegaba como hablando en letra pegada, como ya hablando así. Y en una mano tenía una botella de guaro y en la otra unos vasitos, los cuales para quedar bien iba repartiendo a conocidos y a desconocidos. Nadie sabe y nadie supo cómo se coló porque la puerta ya estaba cerrada. La puerta, ya todos estábamos adentro de la casa y nadie sabe este man cómo entró. Pero estaba ahí, por allá, justo cuando llegaba por allá a lo lejos, la tía solterona que se acababa de sentar porque estaba sirviendo los platos, estaba sirviendo el licor, se acababa de sentar, tenía esas patas completamente hinchadas porque preciso se le dio por usar tacón de esos de puntilla de 20 centímetros. O sea, mi tía medía como 1.47 y con esos tacones quedó midiendo 1.82 m. De esos, y se le da por servir así, por ordenar el trago, mejor dicho, se le dio por ser la de acero, oficio. Esa noche, tan pronto lo vio mi tía, eso llegó y se levantó. Ya se le olvidaron las patas hinchadas. Eso llegó y se levantó, se acomodó la falda, se la planchó con la mano. Y allá a lo lejos le decía a las... Viéndolo a lo lejos le decía a las otras... ¡Ay, llegó! Y todos veíamos como entre incrédulos y asombrados como ella se levantaba. Iba en busca de los brazos del ñero disque regenerado del barrio. Ese que olía como a naturaleza. Delante de todos le dio un beso. Y todos... Y de una... Fue a buscar a mi tío borracho, ese que me desacomodó el calzoncillo, pues con las chispas, ¿no? Ese que me desacomodó el calzoncillo vino tinto inmundo y que me lo dejó huequeado por abusivo. Fue a buscarlo porque da la casualidad que él era el que estaba poniendo la música. Yo sí calé disco de vinil, papi. Yo sí calé disco de vinil. Después la tecnología nos llevó al casete. Y después la misma tecnología nos llevó al CD. Yo pasé por todas esas etapas. Pero en la etapa que estamos era el disco de vinilo. Y llega y le dice la tía: Ay, Francisco, póngase el cariñito de los hispanos, pero ya. Oh, sí señora, ya, con mucho gusto su merced, ya mismo. Y esa vieja se agarró de los brazos de ese ñero y que reformado. Y ese era: ay, cariño, ay, mi vida. Y claro, el otro le agarraba la cinturita estrecha a la tía, pero estrechita, así toda estrechita. Y eso agarré esa cinturita y... Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Y todos mirándolos en el centro de la pista de baile. ¿Sacó las garras la tía? Ya después de como 5 o 6 canciones, el gañancito ese disque regenerado del barrio, el que olía a naturaleza, se ponía la corbata en la cabeza y se ponía el moño aquí, el nudo, de lado. Mientras comenzaba una canción de Pastor López, el tipo ya sin vergüenza. Pues sí, sin vergüenza, sí. Sin pena alguna.
invitaba a la abuela a bailar y claro, eso Pastor López y la abuela, que rodilla ni que polía esa rodilla para allá y camine, mi hijo, a bailar. Pues todo el mundo decía, ay, deje a la abuelita, que eso le hace bien a la rodilla, déjela bailar, que eso le hace bonito. Eso es terapia para la rodilla de la abuelita. ¿Terapia? Terapia era como los 10 whiskies que ya llevaba encima la abuelita. ¿Qué terapia? Ahora, ¿ustedes creen que los ricos hacen severos bailoteos? No, papi. Esos tragan y a dormir. Es más, ni siquiera se molestan en pelearse por la tierra que les dejó los abuelos. Paso están los abogados. Porque para pelear por las tierras, ay, papi, nada como una fiesta de pobres tipo de Navidad, ¿no? Tipo 3:30 de la mañana. Ay. Entre charlas de borrachos, de alguna parte, apareció el tema. Ay, cuando aparece el tema, eso era el acabose. Y porque como en Colombia, fiesta sin pelea no es fiesta, eso era agarrándose. Por ejemplo, el tío a la cuñada le decía: ah, usted no sé qué, agradezca antes que mi hermano la sacó de la picha. Y la otra le respondía: Sí, claro, su hermano me conoce allá porque lo iba a buscar a usted porque lo encontrábamos todito borracho y vomitado llorando por la Yolanda. Y acuérdese que la Yolanda sí se fue del chochal y usted no dijo nada. No, sí. Uy, no puede ser. No, ya, me pasé. Va. Y para rematar, en medio de toda la discusión, alguien de puro malo, le bajaba la música. En vez de subirle para que se apagaran los incendios de lo que se venía, llegaba y le bajaba la música para escuchar todo el chisme, eso sí. Por allá se escuchaba: ¿Y usted qué tierras va a reclamar? Si la demora es que le entren esos centavitos y se los clava después en pura vareta. Y el otro le respondía: ¿Y eso a usted qué le importa? Yo hago con mi plata lo que quiera. En cambio, la demora es que a usted le entren 5 centavitos y eso se los sirve, se los da a su marido para que desgraciado se vaya con las piquis sucias. De un momento a otro se formaban bandos, se formaban clanes. Y eso era trapitos al sol para acá, trapitos al sol para allá. Y eso, mejor dicho, se agarraban a pura lengua. O sea, se metaban, sí, o sea, ya me entienden. Mientras nosotros los primos, pues nos valía porque ya sabía cómo iba a terminar el cuento. Aprovechábamos y nos íbamos a la pieza donde nos arrumaban a todos a jugar. Pues yo siempre trataba de hacerme al lado de la prima, la de Socha Grande. Y por ahí 5:30 de la mañana, cuando despuntaba el alba con el tinto, sí, es que Alba se llamaba la empleada, esa que la trajeron desde chiquita del campo y prácticamente se crió con nosotros. Y de la noche a la mañana apareció embarazada del Rogelio, el ayudante de los billares de la esquina de Don Chepe. Después de ese tinto que Albita les daba, ya todos los adultos con los ojos vidriosos y rojos como achiote, entre cuñados, cuñadas, hermanos y hermanas, se abrazaban y hasta lloraban, escuchando a los Panchos o al Cuarteto Imperial. Aunque años después después de la misma pelea, porque eso era todos los años lo mismo, o sea, eso era como una fotocopia de la fotocopia, así. Al pasar los años ya no eran los Panchos ni el Cuarteto Imperial, sino ya era el Chente o Antonio Aguilar. Y mientras la abuela se quejaba de su rodilla, que pobrecita, pues si es que ya no la movió, pobrecita. ¿A qué horas? ¿Cuándo movió esa rodilla si ya se la pasó sentada toda la noche? Y la tía solterona que se cuadró con el ñero disque regenerado del barrio, llegó tipo 9 de la mañana con la faldita de esa que se planchaba con la manito, llegó con la faldita corrida y con el maquillaje también, y yo creo que corría otra cosa también. Llegó corridita, todo el mundo feliz. Todo, aquí no ha pasado nada. Y así, niños, eran más o menos mis navidades en la niñez. Yo sé que algunos se identificaron con ciertas cosas. Tengan en cuenta que yo exageré varias, ¿no? No es que el chocha. Bueno, yo exageré varias, ¿no? Entonces, este fue mi video, el último de este año. Y les agradezco tanto
por aguantarse todo esto y nada, pues por recordar viejos tiempos. Espero que el otro año pues ya sigan creciendo más los seguidores. Y fíjense que yo no crecí con traumas. Pues no, porque mis navidades también fueron bonitas. Independientemente en lo que crean, independientemente de cómo estén, dónde estén, con quién estén, espero que pasen unas fiestas de fin de año excelentes al lado de los que quieren, y si no están al lado de los que quieren, que suele pasar, pásenla sobre todo con salud, con mucha salud para todos. Si no hay salud, parce, no hay nada. Pásenla bien, nos vemos, chao. Usted no se queje, agradezca que mi cuñado la sacó de Guarapi. Corte. Usted no se queje, agradezca que mi cuñado la sacó de Guarapi.